Bienvenidos a la lección 4 del fichero Cartas Paulinas. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Invoquemos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Leamos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Por esto, ninguna condena pesa ahora sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era imposible para la ley por la debilidad de la condición humana, Dios lo hizo posible enviando a su propio Hijo en una condición humana débil y pecadora, semejante a la nuestra. De este modo, todo lo que tiene que ver con el pecado lo condenó en su condición humana, para que nosotros, los que caminamos según el Espíritu y no según la carne pecadora, podamos cumplir lo dispuesto por la ley. De hecho, los que viven según esta carne pecadora piensan como la gente carnal, pero los que viven según el Espíritu, como la gente espiritual. Ahora bien, el modo de pensar de la gente espiritual lleva a la vida y a la paz, mientras que el de la gente carnal lleva a la muerte. Este modo de pensar conduce a la enemistad con Dios, pues no se somete a la ley de Dios, y en realidad ni siquiera puede hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes, sin embargo, ya no viven según la carne pecadora, sino según el Espíritu. Si es que realmente el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si uno, al contrario, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu vive por el don de Dios que nos hace justos. Y si realmente el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, Dios, que resucitó a Cristo de entre los muertos, también hará vivir sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne pecadora para tener que vivir según ella. De hecho, si ustedes viven según esa carne pecadora, morirán. En cambio, si con la ayuda del Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y no es que hayan recibido un espíritu de esclavos para caer de nuevo en el miedo, sino que recibieron el espíritu de hijos adoptivos, gracias al cual llamamos a Dios Abba Padre. Ese mismo espíritu, junto con el nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios.
y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que de verdad sufrimos junto con Él, para ser así también glorificados con Él. Palabra de Dios. Pasemos al contexto. Hay que entender qué es la ley del pecado, de la que nos habla San Pablo en este texto. Pablo entiende por ley del pecado esa experiencia que tenemos todos de saber lo que es bueno y querer hacerlo, pero tendemos muchas veces al mal. El bautismo no quita al hombre de experimentar tal división en su carne. Entremos al contenido del texto. Si hay una ley del pecado, también hay una ley del espíritu. Pablo se pregunta en el capítulo 7, versículo 24, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? La respuesta la presenta en los versículos que hemos leído hoy. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en carne semejante a la del pecado y en orden a abolir el pecado, condenó el pecado en la carne. Para quienes participamos en el retiro de Cuaresma, decíamos, tan grande es el amor de Jesús por la humanidad, que Él toma todos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras fallas, nuestras limitaciones, nuestras tentaciones, y las carga, las hace suyas. Sin que Él sea pecado, carga con nuestros pecados. Sin que Él haya pecado, se convierte en este sentido en pecado, para que al morir Cristo en la cruz, muera el pecado con Él, y al resucitar nos dé esa gracia. Abolir la ley del pecado es vivir según el Espíritu. El Espíritu de Dios habita en nosotros por el bautismo que hemos recibido y guardamos la esperanza de resucitar como Jesús bajo la acción del mismo Espíritu. Nosotros estamos sujetos al pecado. Antes de ser bautizados tenemos el pecado original. En el momento en que somos bautizados, nos es perdonado ese pecado, recibimos la gracia santificante. Papás y padrinos se comprometen a enseñarnos a amar a Dios cumpliendo los mandamientos como Jesús nos ha enseñado. Como decíamos en el contexto, sin embargo, no dejamos de estar sujetos a esa ley del pecado, que son las tentaciones, que es lo que nos decía San Pablo: hago lo que no quiero hacer. Mi espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por eso, retomando el retiro de Cuaresma, es necesario que seamos constantes en la oración, en nuestros sacramentos, confesión, que es reconciliarnos con Dios, Eucaristía, que es alimentarnos de Cristo, la penitencia o el ayuno, que es ese mortificar, dominar mi cuerpo, que aquellas tentaciones y defectos que tengo sean superados por las virtudes que el Espíritu Santo pone en mí, por la gracia santificante. Yo hago mi esfuerzo, Dios pone lo demás. Mi justificación, decíamos en fichas pasadas, está en Cristo Jesús, no en mis acciones, sino en el amor que Jesús tuvo por mí desde su pasión y muerte en la cruz. Tanto me amó Dios que dio a su Hijo Jesús para que en él yo tenga esa esperanza de salvación.
Nos damos cuenta de que la vida cristiana está en íntima relación con la acción de la Trinidad. Esta relación es del todo particular, como se explica en los versículos 14 al 17. Primero, hijos de Dios, no esclavos, hijos adoptivos que pueden llamar a Dios Abba Padre. No olvidemos que por el bautismo estoy unido a Cristo, recibo de Cristo ese regalo de Dios Padre de ser su Hijo. En Cristo siempre, no lo olvides. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. Porque en Cristo recibimos esa herencia. Cristo es el único Hijo de Dios. En Cristo yo soy llamado Hijo de Dios. Cristo es el único heredero de esa gloria. En Cristo yo soy coheredero de esa gloria. Todo esto lo podré lograr si me dejo guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que recibí en mi bautismo, que recibí en la confirmación, que me anima a decir Abba Padre, es decir, hablar con Dios, obedecer a Dios, escuchar a Dios. El texto griego en los versículos 16 y 17 usa palabras que no se pueden traducir bien al español, pero que resulta muy expresivo al hablar de la unión del hombre con la Trinidad. Las palabras son: el Espíritu cotestimonia que somos hijos de Dios. Somos hijos y coherederos de Cristo. Si co-sufrimos, es para ser co-glorificados. El Espíritu de Dios entonces me une a Cristo. En Cristo soy hijo de Dios, en Cristo soy heredero, en Cristo sufro o con Cristo sufro para con Cristo encontrar la resurrección, la vida eterna. Releamos el texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Por eso ninguna condena pesa ahora sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, lo que era imposible para la ley por la debilidad de la condición humana, Dios lo hizo posible enviando a su propio Hijo en una condición humana débil y pecadora, semejante a la nuestra. De este modo, todo lo que tiene que ver con el pecado lo condenó en su condición humana, para que nosotros, los que caminamos según el Espíritu y no según la carne pecadora, podamos cumplir lo dispuesto por la ley. De hecho, los que viven según esta carne pecadora piensan como la gente carnal, pero los que viven según el Espíritu como la gente espiritual. Ahora bien, el modo de pensar de la gente espiritual lleva a la vida y a la paz, mientras que el de la gente carnal lleva a la muerte. Este modo de pensar conduce a la enemistad con Dios, pues no se somete a la ley de Dios y en realidad ni siquiera puede hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes, sin embargo, ya no viven según la carne pecadora, sino según el Espíritu. Si es que realmente el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si uno, al contrario, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu vive por el don de Dios que nos hace justos.
Y si realmente el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos también hará vivir sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne pecadora para tener que vivir según ella. De hecho, si ustedes viven según esa carne pecadora, morirán. En cambio, si con la ayuda del Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Quienes se dejan conducir por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y no es que hayan recibido un espíritu de esclavos para caer de nuevo en el miedo, sino que recibieron el espíritu de hijos adoptivos, gracias al cual llamamos a Dios Abba Padre. Ese mismo espíritu, junto con el nuestro, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que de verdad sufrimos junto con Él, para ser así también glorificados con Él. Meditemos. En este momento, platiquemos como comunidad qué es lo que nos dice. Tenemos una ayuda. Preguntémonos, ¿la experiencia de la ley del pecado nos ha llevado a la desesperación? En español, las tentaciones que vives a diario, la tibieza y frialdad de tu corazón, los problemas de la vida que te hacen cuestionarte por qué vas a la iglesia, por qué estás en un grupo, por qué perseveras, por qué das servicio. Ver tus fallas, tus debilidades, ver la humanidad que hay en los hermanos de comunidad o en los consagrados o en la iglesia. Ver la miseria que hay en las personas, ¿te ha llevado a esa desesperación? Preguntémonos. Ponle pausa y después continuamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Cómo experimentamos la vida según el Espíritu que recibimos el día de nuestro bautismo? Tal vez, queridos hermanos, no tenemos la experiencia, quienes fuimos bautizados desde bebés, de tener esta sensación de antes de tener el Espíritu Santo y después de tenerlo. Pero, sin embargo, sí tenemos la experiencia cuando llegamos cargados al confesionario, llenos de pecado, cuando tuvimos mucho tiempo sin confesarnos, cuando tal vez en nuestra vida espiritual vivimos como creyentes, mas no como practicantes. En contraparte, cuando salimos del confesionario, cuando hemos recibido la absolución de nuestros pecados, cuando en un retiro hemos encontrado ese llamado que Dios nos hace y hemos sido capaces de empezar a dejar todo aquello que cargábamos antes, la vida según el mundo, según la carne, como dice este texto. ¿Cómo experimentas entonces ese cambio? Sin el Espíritu, con el Espíritu. Cuando no lo quieres escuchar, cuando le buscas y hasta le deseas escuchar. Pon pausa y compartamos lo que dicen los hermanos de nuestro grupo. Tercera, ¿qué significado tiene en nuestra vida compartir los sufrimientos de Cristo para ser con Él glorificados? Es decir, ¿cómo vives tus problemas, necesidades, enfermedades con la pasión de Cristo? ¿Cómo es que, decíamos en el retiro, sufres al ver al mundo pecador, al mundo que se aparta de Dios, que se olvida de Dios,
¿Cómo sufres al ver que van a la condenación y no siguen a Cristo? ¿Cómo crees? ¿Cuál crees que sea el significado o qué valor tendrá unir con Cristo todo eso? ¿Tendrá algún significado? ¿Tendrá algún sentido? ¿Aportará algo a tu vida? ¿O crees que es algo inútil o que no tiene nada que ver con tu fe? Ponle pausa, compartamos. Oremos. Padre bueno, en esta ocasión, San Pablo nos ha hecho ver que por nuestro bautismo ya no estamos sujetos a la ley del pecado, a la condición humana. Te agradecemos ese regalo de habernos liberado, de habernos hecho hijos tuyos en Jesús. Te agradecemos esta oportunidad que nos das de ser coherederos en Cristo, de coparticipar de tu gracia, de tu amor. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo. Gracias porque con Él te podemos decir Padre y sentimos ese amor hacia ti, ese deseo de cumplir tus mandamientos, de vivir como Jesús nos enseñó. Gracias, Jesús, porque en tu muerte en la cruz nos has salvado y nos has comprado para Dios. Gracias por ese regalo tan grande de hacernos hijos de Dios, de perdonar nuestros pecados, de hacernos de la ley de Dios y no de la ley del mundo. Pero, Señor Jesús, como dice San Pablo, somos frágiles. Hacemos lo que no queremos hacer. Seguimos siendo víctimas del engaño de las tentaciones y caemos en pecado. Hoy, Espíritu Santo, necesitamos de ti. Queremos vivir bajo tu mandamiento de amor. Ilumínanos, transfórmanos, santifícanos. Concédenos, Espíritu Santo, que cada día crezcamos más en el amor al Padre, en la obediencia al Hijo, y en ese deseo, Espíritu Santo, de tenerte siempre en nuestra vida, de escucharte, de obedecerte, que nuestra vida sea agradable a Dios para la alabanza de Dios. Espíritu Santo, nos consagramos a ti en esta sesión. Toma todo nuestro ser, que todo lo que hagamos cada día sea para la gloria de Dios y su alabanza, para nuestra santificación y para la salvación del género humano. Señor Jesús, gracias, porque no solamente en el bautismo nos has unido a ti, sino que cada que comulgamos nos unimos más a ti, en tu pasión, muerte y resurrección. Enamóranos de ti, Señor Jesús, de la Eucaristía, que siempre tengamos hambre de participar en ella y de recibirte en santas comuniones. Padre bueno, ayúdanos a crecer en el amor a ti, Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos hacer nuestra oración, cada uno de los hermanos que estamos en este grupo participando. Pon pausa, hagan la oración. Contemplemos, es decir, nos comprometemos. ¿Qué efecto o fruto va a dar la lección que hoy hemos estudiado? Primer pregunta.
¿Cómo veo mi vida a la luz del texto que hemos meditado? Pon pausa y contéstalo, compártalo. ¿Cómo veo la vida de mi comunidad a la luz del texto? Pon pausa y compártelo. En la sociedad en la que vivo, ¿cómo ejerzo mi vocación de bautizado? Pon pausa y compártelo. Como padrino o madrina, ¿cómo ayudo a mis ahijados a crecer en su ser de bautizados? Pon pausa y compártelo. Agradecemos a Dios que en esta oportunidad nos ha ayudado a descubrir nuestro valor como bautizados. Pedimos a Dios que no solamente descubramos las gracias que de Él recibimos, al Espíritu Santo que mora en nosotros, sino que en verdad le hagamos caso y cada día crezcamos más en ese invocarlo, escucharlo, dejarnos guiar por Él para hacer esa alabanza de Dios, para que unidos a Cristo alcancemos la salvación. Queridos hermanos, que esta ficha traiga frutos abundantes para cada uno de ustedes en su comunidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que Dios les bendiga. Un cariñoso y respetuoso abrazo para todos ustedes. Gracias.